¿Se ve la presentación? Sí, doctora. Ya. Entonces, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase. Vamos a hablar hoy día sobre aminoácidos y proteínas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué son aminoácidos? A ver, participen, chicos. Compuesto orgánico. Compuestos orgánicos, muy bien. ¿Qué característica química tienen? Sí. Es una macromolécula que presenta un carbono alfa, que es quiral, grupo carboxilo, grupo amino, un hidrógeno y un radical, que puede ser cualquier parte orgánica. Ya, pues, y tiene un radical. Muy bien. Entonces ya tenemos claro qué son los aminoácidos y sabemos también que estos van a formar la parte de las proteínas. Vamos a entrar en algunos detalles, en algunas cosas que de repente no conocen o las conocen y las vamos a revisar un poco más, porque las próximas clases que vienen ya van a entrar a metabolismo y tienen que recordar algunas características justamente de estos aminoácidos y de estas proteínas. Las competencias que vamos a desarrollar hoy día es conocer las características de los aminoácidos, identifica los principales enlaces en los péptidos y en las proteínas y reconoce las estructuras de las proteínas. Esto que acaba de mencionar su compañero con su participación me está indicando características de los aminoácidos. Y nosotros vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir preguntando porque ustedes muchas de estas cosas ya lo han tocado o ya lo han revisado en otros cursos o en su preparación. Ya, entonces como su compañero lo indicó, los aminoácidos se caracterizan porque tienen un alfa amino, un carbono alfa que lo hace quiral y tiene un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y un radical. Todos los aminoácidos tienen lo mismo a excepción del radical. El radical es el que varía y dependiendo qué radical es, entonces los aminoácidos pueden ser ácidos, pueden ser básicos, pueden ser apolares o pueden ser polares sin carga. En los medios intracelulares, es decir, en el citosol, los aminoácidos generalmente se encuentran protonados, es decir, disociados, es decir, con carga. Y como ustedes ven, una carga positiva por un lado y una carga negativa por el otro lado, entonces por eso que también se dice que son dipolares, son iones dipolares, porque están con carga. Y eso principalmente se presentan en pHs neutros. La función de los aminoácidos en muchas oportunidades, justamente por esta característica que tienen de tener el grupo carboxilo ionizado, igual que el amino, pueden amortiguar cambios de pH. Entonces, esa característica es la que vamos a analizar en esta otra diapositiva. Si nosotros habíamos dicho que el aminoácido tiene un grupo amino, tiene un grupo, este sería el amino, este sería un grupo carboxilo, y que estos están ionizados, tiene carga positiva por un lado y carga negativa por el otro. Esta es la forma, y en alemán se dice suiterión, por eso es que se le conoce como suiterión a los aminoácidos bajo esta forma. En este caso, el R no está siendo considerado. Y si este aminoácido, acá estamos a un pH neutro, y si este aminoácido le bajamos el pH al medio, entonces va a adoptar esta otra forma, como un catión, porque esta parte, el carboxilo, va a ganar un protón tratando de compensar, de amortiguar el cambio de pH, y entonces va a quedar solamente cargado por el grupo amino. Y este catión es +1. Cuando, al contrario, se le sube el pH, nos vamos a un pH mayor de 7,
Entonces ya estamos pisando los puntos para llegar al alcalino, para hacerse alcalino. Entonces cambia la situación, ¿no? Como en este medio más básico, lo que se necesita es más protones para neutralizar tanta basicidad, entonces este grupo amino libera su protón y entonces tenemos acá, de esta forma inicial que lo teníamos como su deuterión, solamente va a estar cargado negativamente por la parte del carboxilo, ya que el amino pierde un hidrógeno para el medio, para neutralizar el medio, y se convierte en un anión. Entonces este anión, si nosotros vemos, es -1 por la carga negativa del carboxilo. Se dice que un aminoácido, cuando está a un pH donde se encuentra, donde la sumatoria de sus cargas es igual a 0, se dice que este aminoácido está en su punto isoeléctrico. Entonces el punto isoeléctrico es un valor de pH, en el cual el aminoácido, en este caso este es un ejemplo de un aminoácido, se encuentra cargado, pero cuando yo sumo sus cargas me da igual a 0, +1 -1. Y también se indica que pHs inferiores, quiere decir para este lado, inferiores a su punto isoeléctrico, que sería este, están en forma catiónica, lo que ya lo mostramos. Y a pH superiores a su punto isoeléctrico está en forma. Como sabemos que los R pueden ser variados, hay aminoácidos que tienen en el grupo R otro grupo carboxilo. Hay aminoácidos que en el grupo R tienen un grupo amino. Entonces, ahí hay que considerar esos dos valores. El pK quiere decir el estado en el que pasa de un estado de deuterión a una forma iónica, ya sea anión o catión, hay que considerar esos estados. Por eso que cuando se trata de aminoácidos que tienen Rs que tienen carga también, entonces vamos a encontrar dos valores de pK. Pero cuando se trata de aminoácidos con solamente el valor del pK1 con el valor del pK2, quiere decir con el valor de que la forma iónica pasa a catión, o de la forma iónica pasa a anión, se debe considerar la suma de los dos dividido entre 2 y ese sería el pH que corresponde al punto isoeléctrico. Entonces el pI de los aminoácidos, cuando yo tengo dos valores, lo sumo y hallo el promedio y de esa manera voy a obtener el pI, por ejemplo, este el caso de la glicina, que tiene su grupo amino, que tiene su grupo carboxilo, que como R tiene un hidrógeno y aparte tiene su hidrógeno que es típico de todo aminoácido, entonces tenemos un pKa de 9,6 más un pKa para el carboxilo de 2,34. Sumo esos dos valores, los divido y encuentro el PI, que es el punto isoeléctrico. En este caso, para el glutamato, como es ácido glutámico, y acá está bajo la forma de glutamato porque está en forma iónica, entonces tiene un pK para el grupo carboxilo principal y tiene un pK para el grupo carboxilo del grupo R. Entonces, en ese caso, también podemos sumar y dividirlo entre 2 y así obtenemos el PI para el glutamato. Ahora, ¿para qué me servirá el PI? Estos valores sirven para cuando tú haces trabajos de investigación y quieres tener a tu aminoácido o con carga o sin carga. Y por eso es que en los laboratorios se usan mucho las soluciones buffer, donde tú pones el pH adecuado de acuerdo al aminoácido que vas a trabajar y de acuerdo si tú lo quieres tener con carga o sin carga. Para eso es importante, sobre todo cuando uno hace trabajos de investigación con estos aminoácidos. Y en el caso de la lisina,
que como grupo R también tiene otro grupo amino, vemos que también su PI es el promedio de la sumatoria de los sub-pKa, tanto del grupo amino principal como del grupo amino del radical. Ahora, los aminoácidos, como otra característica, entonces primero habíamos visto que los aminoácidos pueden existir bajo la forma de suiterión, pueden existir bajo la forma aniónica o catiónica. Y estas formas, principalmente aniónicas y catiónicas, se dan con la finalidad de no permitir que se varíe el pH del lugar donde ellos se encuentran, que generalmente se encuentran en el intracelular. El PI de los aminoácidos, otro punto que hemos visto, que se halla del promedio de los pK de los grupos funcionales que participan en esa disociación. Entonces, ese promedio que se halla, ese es el PI. Y cuando me dan un valor de PI, eso indica que en ese momento el aminoácido, la sumatoria de sus cargas es igual a 0. Otra característica de los aminoácidos es que los aminoácidos se clasifican en dos grupos, los esenciales y los no esenciales. Los esenciales se llaman así, ¿por qué? Chicos, Porque tu ¿por qué cuerpo se no lo llaman sintetiza. esenciales? Porque no, el cuerpo no lo sintetiza. Ya, está bien. El cuerpo no lo sintetiza, por eso son esenciales. Entonces, en otras palabras, son esenciales en la dieta. Atiendan eso, son esenciales en la dieta. Entonces, en la dieta deben estar incluidos todos estos aminoácidos que generalmente uno los consume en las proteínas, y en las proteínas deben estar incluidos estos aminoácidos. Y los no esenciales, ¿por qué se llaman así? Porque tu cuerpo sí lo sintetiza. Ya, porque el organismo sí lo sintetiza mediante procesos metabólicos. La mayoría de ellos son sintetizados y otros, unos poquitos, derivan pues de los esenciales, unos poquitos. Tal es el caso de la metionina, que es un azufrado, a la cisteína, que es otro azufrado. Ahora, la clasificación de esenciales y no esenciales no significa la importancia de los aminoácidos, sino simplemente lo que ustedes han dicho. No sintetizamos primero estos esenciales y los sintetizamos. Nada más por eso. Porque importancia es la función que cumplen los aminoácidos. Los esenciales tienen que estar porque son importantísimos, que tienen que cumplir funciones importantísimas en mi organismo. Y estos no esenciales también, porque de estos no esenciales, si no estuvieran, las proteínas no estuvieran completas, no pudieran hacer las funciones que necesitan hacer. Entonces, acá, en esta clasificación de esenciales y no esenciales, no se menciona importancia de los aminoácidos. Ahora, como hace un rato indiqué, los aminoácidos justamente se caracterizan porque tienen su carboxilo, su amino, su radical, que en este caso está puesto de otro color, y su hidrógeno. Y como ven, existen aminoácidos apolares. Apolares se caracterizan principalmente porque son cadenas carbonadas o anillos, como el anillo del benceno de la fenilalanina. Por lo tanto, no son aminoácidos que tengan facilidad de tener contacto con el agua, porque no son polos. Luego tenemos los polares sin carga, aquellos aminoácidos que podrían convertirse en un tanto iónicos para poder tener más cercanía al agua, pero si nosotros sumamos las cargas, están neutralizadas. Los aminoácidos ácidos, aquellos que, como antes vimos, pueden tener dos grupos carboxilo, como el ácido aspartico, el ácido glutámico, y cuando pierde su hidrógeno, este oxígeno que estoy señalando, por ejemplo, se llama glutamato.
Y cuando este ácido aspartico pierde este hidrógeno y se queda con carga negativa, se llama aspartato. Entonces, aquí tenemos los aminoácidos ácidos y por lo tanto, si tienen carga, es más factible su relación con el agua porque el agua es una molécula polar y justamente estos aminoácidos se polarizan. La lisina, la arginina y la histidina también se pueden polarizar a través del grupo amino. Esto genera toda esta variedad de aminoácidos y nosotros los tenemos en nuestros constituyentes y son necesarios para nuestro metabolismo. Ahora, estos son los 20 aminoácidos y dice L-aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos pueden presentar isómeros de la forma D, isómeros de la forma L. La forma D, cuando el grupo amino está hacia tu mano derecha, y de la forma L, cuando el grupo amino mirando todo de frente está hacia la mano izquierda. Nosotros poseemos todos nuestros aminoácidos de la forma L. Y casi todos los seres vivos también tienen estos aminoácidos, salvo algunas productos del metabolismo de ciertos organismos que pueden generar la forma D. En el laboratorio, cuando se producen aminoácidos, se encontró que se forma la mezcla de la forma L y la forma D. Entonces a esas mezclas se le llama mezcla racémica, porque es una mezcla de ambos. En cuanto al enlace peptídico, que ustedes sí deben saber, es el enlace que une a dos aminoácidos. Y este enlace es un enlace covalente, donde hay pérdida de una molécula de agua. Este enlace peptídico se forma entre quiénes, entre qué grupos del aminoácido. A ver, chicos. Carboxilo y amino. Así es, el grupo carboxilo del primer aminoácido y el amino del segundo aminoácido. Y eso desde ya vamos viendo va a generar dos polos, un extremo amino y un extremo carboxilo. Entonces así se seguirán formando los enlaces. Cuando pasa de 1 a 9 aminoácidos que se han unido, pues se habla de oligopéptidos. Y estos oligopéptidos, para nombrarlos, se denominan todos los nombres de los aminoácidos terminados en lil y el último aminoácido lleva su nombre completo. Tal es el caso de prolina, tirosina y lisina, que se denominará prolil, tirosil, lisina. Es así como se acostumbra a darles el nombre a estos oligopéptidos. Los polipéptidos, que son de 10 aminoácidos hasta 49, y acá les pongo la estructura de la insulina, que tiene dos cadenas polipeptídicas, y en este caso estas dos cadenas polipeptídicas están unidos por un enlace entre las cisteínas, y como antes les dije, las cisteínas son aminoácidos azufrados, por lo tanto se llama enlaces disulfuro. Enlaces disulfuro que se presentan vemos en esta cadena y en esta otra cadena. Dos cadenas que se están enlazando justamente por este enlace disulfuro. Pero como ustedes verán, esta cadena polipeptídica, la más chica, que es de 21 aminoácidos, también hace sus enlaces disulfuro entre sus cisteínas próximas. Y como vemos acá, encontramos otro enlace disulfuro entre dos cisteínas de diferentes polipéptidos. Entonces, este enlace disulfuro de la misma cadena se llama intracatenario y la otra, ¿cómo se llamará? Intercatenario, porque son dos diferentes, ¿ya? Esa es la insulina. Entonces, la insulina realmente es una proteína, ¿qué dicen?
Polipéptida. Es un polipéptido. Es un polipéptido que mantiene su estructura gracias a los enlaces disulfuro entre sus cisteínas. Como antes se ha mencionado, la cadena peptídica o polipeptídica tiene un extremo amino terminal y un extremo carbonilo terminal, que siempre por convección ya está acordado, establecido, que siempre se coloca el grupo amino y se termina en grupo carboxilo, en esa dirección. Y como vemos, ahí encontramos los carbonos alfa presentes en estas estructuras, ya que estas se originan a partir de la unión peptídica de los aminoácidos. Cuando ya pasa, es mayor de 50 aminoácidos unidos por enlace peptídico, se habla de una estructura primaria, una estructura proteica primaria. Estas proteínas son generalmente constituidas por más de 50 aminoácidos y sus pesos atómicos son muy grandes y están dadas en Dalton. Es importante la presencia y la secuencia de los aminoácidos y que no se pierda ninguno de ellos para que esta proteína posteriormente tenga la función a la que debe cumplir. Entonces, si hubiera pérdida, a veces se sintetiza finalmente la proteína, pero como ha perdido un aminoácido y de repente que ese aminoácido es importante en la estructura, entonces esa proteína va a perder su función o va a debilitarse su función. Tal es el caso de la hemoglobina alterada en la anemia de las células falciformes, donde solamente en la hemoglobina de las células falciformes está la valina en vez del glutamato o el ácido glutámico. Ya esa hemoglobina se llama hemoglobina S y eso hace que el eritrocito adopte otra forma y por lo tanto sea más susceptible a que se hemolice y no cumpla la función que normalmente está destinada. Entonces la estructura primaria es de gran importancia porque va a determinar la estructura tridimensional de esta proteína, ya que esta proteína no va a ser solamente lineal, sino que poco a poco va a adquirir una forma tridimensional para que cumpla su función. Entonces, la alteración, pérdida, intercambio de aminoácidos en esta estructura primaria va a alterar la función que ella debe cumplir, por eso la importancia. Como la proteína no va a continuar siendo lineal, tiene que empezar a compactarse. Y es así que surge la estructura secundaria, que puede ser de dos formas, la hélice alfa o la beta plegada. Ambas estructuras secundarias, y eso lo tienen que tener en cuenta, se mantiene gracias a los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Ambas estructuras. Esta estructura secundaria alfa hélice es una estructura helicoidal que se da en los giros en forma de espiral de los aminoácidos en un eje imaginario. El giro a la derecha del carbono alfa, los R se encuentran hacia la parte externa. No participan en estas uniones. Los que participan en esta unión para mantener estable esta estructura es el enlace de hidrógeno que une al oxígeno y al amino de más o menos 4 aminoácidos seguidos, lo que en promedio se sacó que es 3.6 aminoácidos. Recién aparecería un enlace puente de hidrógeno, igual por este lado, entre el carboxilo y los grupos amino de los que participan justamente en el enlace peptídico. De esa manera se mantiene estabilizada esta estructura de alfa hélice. Es estable
los grupos R no participan, están hacia afuera y generalmente la unidad básica para estas alfas hélices es la constitución y la secuencia de aminoácidos que hacen pues posible que esta hélice se mantenga. Y estas proteínas así, con esta estructura de alfa hélice principalmente son las proteínas fibrosas como la lana, el cabello, la piel y las uñas. En el caso de la estructura secundaria tenemos la beta o lámina plegada. Como vemos, aquí también se dan los enlaces de hidrógeno o los puentes de hidrógeno, pero como vemos, los péptidos se desplazan en forma paralela, en algunos casos con la misma dirección y en otros casos con diferente dirección. Cuando, a ver, vemos acá la forma más o menos en zigzag que se da la estructura de una cadena peptídica, la otra cadena peptídica al frente. Entonces, esta estabilidad la dan justamente también los enlaces de hidrógeno para ambas estructuras. Como estas dos cadenas están más separadas que la alfa hélice, que acá están más pegados los aminoácidos, entonces se ha visto pues que aminoácidos como el triptófano, la tirosina, son aromáticos, que tienen grupos R grandes, se encuentran muy frecuentes justamente en estas formas beta plegadas. Ahora, estas formas beta plegadas pueden, como estamos viendo, van a ser uniones de enlaces de hidrógeno para mantener estabilizada la estructura. Estas cadenas peptídicas pueden ser paralelas, es decir, que van a la misma dirección, o antiparalelas, es decir, una para, como quien dice, de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Sin embargo, va a existir esta interacción. Generalmente, vemos acá en otra imagen, cuando son antiparalelas, los enlaces son horizontales, los enlaces de hidrógeno. Mientras que acá no se da en forma horizontal, sino medio diagonal. Los enlaces de hidrógeno en el caso de las paralelas y de las antiparalelas si el enlace es horizontal. Entonces, estas formas pueden representarse como estas flechas que vemos acá. Entonces, una flecha hacia arriba, acá vemos una flecha hacia abajo, otra flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo. Entonces, ¿qué tipo de beta plegada tenemos en esta imagen? ¿Paralelas o antiparalela? Antiparalela. Antiparalela. Muy bien, antiparalela. Y estos lazos o LOP, que los vamos a estudiar un poco más adelante, son aminoácidos y generalmente son aminoácidos también grandes, por ejemplo, acá está la prolina, que hace que este lazo no perturbe la estructura de la proteína. Y también se puede presentar en las formas de alfa hélice, esas asas, LOPs, que son aminoácidos que no forman parte directa de la estructura proteica, pero sirven para unir dos o más hojas plegadas, o incluso podría unir también alfa hélice y beta plegado. También se habla de estructuras supersecundarias, como lo que acá estábamos diciendo acá, los LOPs. ¿Qué hacen estas estructuras supersecundarias? Lo que habíamos indicado hace posible se unan o se generen combinaciones, ¿no?, de alfa hélices y estructuras beta, se puedan dar combinaciones de betas antiparalelas
también se puede dar combinaciones de alfa y beta. Estas estructuras, como vemos acá, van a permitir y van a estabilizar que se mantengan estas, en este caso, beta plegadas, mantengan su forma, porque ellas forman parte de una proteína y esa proteína tiene que tener su forma para cumplir su función. Entonces, estos aminoácidos pueden interaccionar entre ellos para mantener esta estabilidad y que no se altere la posición de la estructura secundaria de esta proteína. La estructura terciaria es la tridimensional y acá sí participa el grupo R de los aminoácidos. Hasta la estructura secundaria habíamos visto que no participa el R de los aminoácidos. Aquí sí participan los R de los aminoácidos, porque también van a darse enlaces puente de hidrógeno, enlaces disulfuro entre las cisteínas, como vemos acá, de una proteína, interacciones iónicas, cargas positivas y negativas, interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas, como ven acá ustedes, dos anillos. Toda esta cinta que ustedes ven es una proteína. Las relaciones hidrofóbicas tienen que darse en la parte central, porque generalmente las proteínas están dentro del citosol o en un medio acuoso. Entonces, la estructura proteica va a contener aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos. Entonces, los hidrofóbicos van a interactuar para mantenerse en el centro de la proteína y no tener contacto con el medio acuoso que normalmente rodea a una proteína, ya que es el medio celular. Entonces, el estructura mantiene mucha estabilidad los enlaces disulfuro, que son enlaces covalentes, interacciones hidrofóbicas, de las interacciones iónicas y los puentes de hidrógeno. Y eso hace posible, pues, que esta proteína sufra un proceso de desnaturalización. Cuando la proteína se desnaturaliza, lo que
Oh, ya regresé. No sé qué pasó, me fui. Ya. Está. Y te comparto. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí? Sí, doctora, sí se le escucha claro. Bien. ¿Qué pasó? Me fui. Ahorita comparto. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, sí se ve, doctora. Ya. Entonces, como Pero creo que por falta acá. ponerla en pantalla completa. Ah, ahora sí. Listo. Ya. Gracias. Ya, entonces, estamos viendo la estructura terciaria y les decía que toda esta cinta que vemos acá, de color fucsia, rosado, como quieran llamarle, vendría a ser la estructura de una proteína y una estructura terciaria. Y esta estructura terciaria, como ven ustedes, es una cinta donde ustedes, ¿qué estructura dirían? ¿Alfa hélice o beta plegado? ¿Cómo lo ven? ¿Ven forma de flecha o ven forma de hélice? Hélice. Hélice, ¿no es cierto? Son hélices, si ustedes se dan cuenta, y estas secuencias serían lo que antes le llamábamos los motivos o los lazos o los look. Entonces, son hélices unidas que están compactándose más, donde están interactuando los R, quiere decir los residuos de estos aminoácidos, para formar los diferentes enlaces que van a mantener la estabilidad de esta proteína de estructura terciaria. Y ahí es donde surgen pues los enlaces disulfuro entre las cisteínas, como vemos acá, las interacciones hidrofóbicas, van a existir también los enlaces salinos o iónicos, los enlaces de hidrógeno entre los oxígenos y los hidrógenos. Y el enlace más fuerte vendría a ser el enlace covalente, que es el enlace entre las cisteínas, el enlace disulfuro. Es por ello que como lo que más prima son enlaces débiles, esta estructura fácilmente se puede perder. Ahí nos quedamos. Yo les preguntaba, ¿qué puede hacer que se pierda la estructura terciaria? ¿Qué condiciones pueden hacer para que se pierda la estructura terciaria de una proteína? Cambios bruscos del pH. Muy bien, cambios bruscos de pH, ¿algo más? Temperatura. Temperatura. Temperatura, muy bien. Cambios bruscos de pH, temperatura, movimientos muy fuertes de, si por ejemplo mi proteína está en un tubo y yo lo sacudo un pocotón, se puede perder esta estructura terciaria. Si mi proteína está en un tubo de ensayo y la caliento a más de 40 grados centígrados, probablemente, hoy se fue otra vez. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Un poco entrecortado, Chicos, doctor. ¿me escuchan? Ah, ya, entrecortado. Voy a ponerme los audífonos un ratito.
Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Hola, Sí, doctora, mejor. ¿se escucha mejor? Ya, Ujú. voy a subirle el volumen también. Ya, entonces continuamos. Entonces, como ustedes mismos me decían, la temperatura, los cambios bruscos de pH pueden hacer que esta estructura terciaria se pierda. Y mi pregunta es, si esta estructura terciaria se pierde y esta proteína fuera una enzima, ¿habría reacción enzimática si yo le pongo su sustrato? No. No, ¿no es cierto? Muy bien, no, porque al perder su estructura, esta forma compacta probablemente tenga un espacio específico para que entre su sustrato. Y estas interacciones están generando justamente ese espacio para que entre su sustrato. Y si ya no tiene dónde entre su sustrato, pierde su función. Porque digamos que se rompe este enlace nomás, este que estoy marcando. Se abre como si fuera una soga larguita, de repente las interacciones de acá se mantienen, pero justo en este lugar debía entrar su sustrato. Ya se deformó. Entonces ya no entra su sustrato porque recuerden, las enzimas ingresan al centro del centro activo, pero tienen aminoácidos de fijación. Y si los aminoácidos de fijación, este que la fijaba, está por acá, en la esquina, porque se abrió la cadena, entonces ya no tienen aminoácidos que lo sostengan para que pueda darse el proceso enzimático. Entonces, eso ocurre a partir de estructura terciaria. Estructura terciaria se pierde, pierde su estructura, pierde su función. Muchas enzimas son de estructura terciaria, entonces por eso cuando se trabaja con enzimas se tiene el cuidado de mantener las condiciones que ellas requieren para que no pierda su estructura y no pierda su función. La estructura cuaternaria ya va a venir a ser el resultado de dos o más estructuras terciarias. Y a cada uno, en este caso, si este fuera una de las partes, este ya se le llamaría protómero, si es que va a formar parte de una estructura cuaternaria, es decir, parte de una proteína. Entonces, aquí vemos esta estructura cuaternaria de una proteína llamada hemoglobina. Y como vemos, tiene cadenas peptídicas, 4 cadenas peptídicas organizadas como estructura Doctora, terciaria. no ha pasado de diapositiva ¿Sí? todavía. No ha pasado de Ah, diapositiva. ¿he pasado o no he pasado? ¿Qué pasó? Se A ver, ve en dime, no, estructura terciaria, se lee. he pasado la diapositiva. Para mí ya la pasé, pero no sé si para ustedes está llegando la señal. ¿Sí? ¿Está? ¿Está ahorita cuaternario o no? No, doctora, no Se se queda ve. en No, estructura Está en doctora. terciaria. Puede ver. Ya, ya. Entonces, un ratito voy a salir de esta parte. A ver. Ahí ustedes están viendo todo lo que estoy poniendo, ¿sí? Ven que ahí está estructura terciaria, está en chiquito, pero estructura terciaria, ¿ven? Se ve en Contesten, modo chicos. presentación, doctora, estructura Sí, terciaria. ya, y ahora la ven cuaternaria en modo de no presentación, ¿sí? ¿La ven? No, doctora, no se ve. Estructura terciaria. Solamente terciaria, me he quedado en terciaria. Sí, ahí se quedó. Sí, doctora. A ver, y si la pongo acá, cuaternaria, ¿ven cuaternaria? No, doctora, nada. ¿No? Se A se ha ver, quedado estático ahí. No, doctora. como que se ha Terciario. congelado, ya. Sí, exacto. Ya, ya, ya. Entonces voy a apagar un ratito y voy a empezar otra vez, ya, un ratito. No sé si funcionará. A ver, ustedes me dicen si están viendo cómo yo cambio las diapositivas, ¿sí? ¿Ven o no ven? Chicos, Sigue congelado. Sigue en la misma Como presentación. congelado. sigue la misma presentación. Entonces voy a salir y me llaman. Voy a tener que salir. Ay, no sé qué pasa hoy día. Ya.
Hola, hola. Se le escucha, doctor. Se le escucha, doctora. Ya, Se la escucho, doctora. ahorita voy a poner el PPT. A ver. ¿Ven el PPT? No, ¿no? Porque no lo he Todavía- compartido. Todavía no. Todavía no lo he compartido. Ya. Ahí sí lo ven. Ahí sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora voy a ver si corre, ¿ya? ¿Corre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven qué paso o no ven? No, todavía. No, doctora, se quedó igual. ¿Te Ahora quieres? sí. Ahora sí, sí, sí. Ya. Con Un cierto poco lento, pero sí. retraso, sí. Está jugando una mala pasada, creo. Ahora sí están viendo que estoy pasando las diapos, ¿no? ¿Sí? Sí. Chicos, ya. Sí, doctor, ahora sí. Ahí, estructura cuaternaria. ¿Ven? Todavía no llega. Están pasando una por una. Ya. Está bien Y ahora sí lenta, ¿no? llegó. Ahora sí, Y ahora, doctora, sí, ahora sí llegamos a la estructura cuaternaria, al fin. Bueno, entonces, esta estructura cuaternaria, como les decía, me guío del anterior. Esta es una estructura terciaria. Vemos, como me han dicho, alfas hélices interaccionando para mantener esta estructura. Yo les decía que 2, 3 o muchas de estas estructuras terciarias pueden constituir una estructura cuaternaria. Por eso no todas las enzimas ni todas las proteínas tienen estructura terciaria, perdón, cuaternaria. Todas más bien deben tener, todas las que cumplen una función deben tener una estructura terciaria como mínimo. Ahora, como les decía, la estructura cuaternaria se estabiliza cuando 2 o más estructuras terciarias se unen para formar una proteína en particular. Acá estamos hablando de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria. Como vemos, cada parte o cada globina de esta hemoglobina es una proteína que tiene el grupo hemo y tiene al hierro, como ustedes saben. Entonces, no es cuaternaria porque tiene 4 subunidades. Yo quiero contar, esta es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. No por eso, sino porque tiene 2 o más estructuras terciarias formando parte de esta estructura mucho más compleja que es la estructura cuaternaria. Ahora, ¿qué enlaces mantienen unidas a estas proteínas de estructuras cuaternarias? Los mismos enlaces de la estructura terciaria, los mismos. Ahora, estas estructuras cuaternarias son proteínas mucho más complejas y ahí está el grupo de las enzimas alostéricas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las enzimas alostéricas? Enzimas que tienen un espacio para su regulador. Este regulador podría ser activador o inhibidor, pero ese mismo lugar no era para el sustrato. Digamos, si yo quisiera decir que este es una enzima, nos olvidamos que es la hemoglobina, y digo que este es su centro activo. Entonces aquí tendría que entrar su sustrato. Y digamos que este es el centro donde va a estar el activador. Cuando entre el activador, la enzima inmediatamente transforma su sustrato. Y este es el otro centro regulador negativo. Aquí entraría el que bloquea la enzima, el inhibidor momentáneo. Por eso no se le llama necesariamente inhibidor, sino un regulador negativo, porque no deja que la enzima tenga la plasticidad para mover sus estructuras y poder realizar la actividad enzimática. Entonces, por eso yo les decía ese día que las enzimas alostéricas eran unas enzimas mucho más complejas, no hacían la curva de Michaelis-Menten, ellas hacían un sigmoide, porque, ¿se acuerdan? Yo les decía, la primera subunidad entra a su sustrato, la segunda subunidad entra a su sustrato, la tercera mucho más rápido y la cuarta muy rápido, porque estas pasan de estado tenso a estado relajado. Todo eso es porque las enzimas alostéricas tienen estructura cuaternaria, entonces son mucho más complejas. En cambio, estas enzimas son más simples, son parecidas a esta estructura y tienen un lugar para su sustrato
entra a su sustrato y ahí se puede dar la inhibición competitiva de la que también hablamos. El sustrato es reemplazado por un inhibidor con la misma estructura química, pero no va a poder romper los enlaces, no va a poder hacerle encima su catálisis enzimática y por lo tanto queda bloqueada por momentos. Les dije también que luego eso se podría revertir. Entonces las estructuras cuaternarias son más complejas y se mantienen estables gracias a estos enlaces que hemos mencionado anteriormente, los enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, los enlaces disulfuro, las interacciones iónicas, las hidrofóbicas ya sabemos aminoácidos que no son polares, interaccionan entre ellos para esconderse del medio acuoso donde está la proteína. Entonces, estas estructuras cuaternarias son mucho más complejas. Ahora, ya que conozco la estructura primaria, que está enlazada por qué enlace, a ver chicos, ¿qué tipo de enlace? Estructura primaria. Estructura primaria. Puente disulfuro. Estructura primaria. Peptídico. Enlace peptídico. Muy bien. La estructura secundaria es de dos tipos. Primer tipo, ¿cómo se llama? Peptídico y puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Y las estructuras alfa hélice, beta plegado. Y esas dos formas siempre usan el enlace puente de hidrógeno para mantener su estabilidad. ¿Entre quiénes se forma el enlace de hidrógeno? ¿Entre los grupos R de los aminoácidos o entre los carbonos y aminos de los que participan en el enlace peptídico? Entre los carbonos y aminos. Entre los carbonos y aminos de los enlaces peptídicos. En la estructura terciaria, ¿qué enlaces había para mantener esa estabilidad? Disulfuro. Enlaces disulfuro, el más fuerte. Después, los más débiles, ¿cuáles son? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, ¿qué más? Interacciones Iónicas e hidrofóbicas. hidrofóbicas, muy bien. Entonces, todas esas interacciones, todos esos enlaces van a permitir ahí una estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria es cuando, ¿qué decíamos? La estructura cuaternaria. ¿Cuándo se da la estructura cuaternaria? Por unir varias estructuras terciarias. Claro, dos o más estructuras terciarias. ¿Y qué enlace los estabiliza? ¿Qué enlace estabiliza estas estructuras terciarias o cuaternarias, perdón? Lo mismo que las Los terciarias. mismos en... Así es. Así es. Los mismos que las terciarias. Entonces, ¿qué enlaces? A ver, menciónenlos. Y sulfuro y puente de hidrógeno. Puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, ¿qué más? Enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas. Recuerden que toda proteína tiene algunos aminoácidos que se esconden del agua y esos van a ser las interacciones hidrofóbicas y van a estar en la parte central, la que no tiene contacto con el medio acuoso. Bueno, esas estructuras que acabamos de ver están presentes en muchas proteínas. Unas llegan hasta la estructura terciaria y otras pasan hasta la estructura cuaternaria. Aquí vemos una enzima que nosotros las mencionamos, creo, en las reacciones de óxido-reducción. Esta enzima que ustedes pronto la van a ver en el metabolismo de los carbohidratos. Es en la glucólisis cuando el gliceriddo 3-fosfato pasa a 1,3-bifosfoglicerato.
acá, esta enzima se llama glicerdehído 3-fosfato deshidrogenasa. Ustedes se pueden aprender todo esto, de acá pasa acá, hay un NAD que se produce, etcétera, etcétera. Pero ahora nos toca, como estamos en proteínas, vamos a ver en la estructura proteica cómo es esta proteína. Primero, por todo lo que hemos aprendido. ¿Ustedes qué ven? ¿Esta proteína solamente tiene alfa hélice o solamente beta plegado o tiene de las dos? Ambas. De las dos, ¿no es cierto? Como ustedes ven, tiene de las dos formas. Entonces es una proteína grande, es una proteína compleja que tiene partes de alfa hélice y partes de beta plegado, unidos por estas secuencias de aminoácidos que se llaman motivos o loops. Ahora, estas proteínas grandes, y esta es una enzima, es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es una óxido reductasa. Esta enzima tiene que unirse al NAD y tiene que unirse a su sustrato. Entonces, esos lugares donde la proteína va a unirse se llaman dominios. Entonces, cuando se hablan de dominios de las proteínas, son regiones de la estructura proteica como estas, que tienen la capacidad de realizar una función en particular. En este caso, este dominio que está en rojo tiene la capacidad de unir al NAD oxidado, como ven ustedes. Y la parte media verde es la otra parte enzimática, toda ella es una enzima, pero esta corresponde al dominio 2 que va a unir al sustrato. ¿Y cuál es el sustrato? El gliceraldehído 3-fosfato. Y al gliceraldehído 3-fosfato, que es su sustrato, está en este dominio 2. Y el NAD, que actúa como ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo estaría actuando aquel NAD? ¿Como sustrato o como coenzima? ¿Qué dicen? La semana pasada vimos esa clase. Coenzima. Coenzima, muy bien. Entonces, como ven, esta es una enzima y esta enzima tiene dos dominios, porque dominios es la región de la proteína que va a tener una función en particular. En este caso, este dominio rojo tiene la función de unir a la coenzima y este dominio verde tiene la función de unir al sustrato. Mi pregunta es, ¿dónde quedará el centro activo? ¿En el dominio 1 o en el dominio 2? En el 2. 2. En el 2, muy bien. En el 2 porque ahí va a entrar el sustrato. Y nosotros sabemos que donde entre el sustrato, ahí tiene que estar el centro activo. Entonces, la función de ese dominio es tener aminoácidos que le permitan unir al sustrato. Entonces, eso se llama dominios en proteínas. Secuencias de la proteína que van a cumplir una función o más funciones. Parte, como ven ustedes, de una misma proteína, una parte une al NAD y otra parte une al sustrato. Y es una enzima, que ustedes seguro la van a ver próximamente. Ahora, para esos plegamientos que nosotros hemos visto en las proteínas, donde ustedes me decían, sí, profesora, tiene estructura de alfa hélice y beta plegado. Entonces, esas secuencias de aminoácidos ha ido plegándose poco a poco hasta obtener una estructura o terciaria o cuaternaria. Estos plegamientos van a mantener estable a esta proteína. Y entonces, por eso es que existen estas secuencias de aminoácidos que unen una estructura, en este caso, beta plegado, para que se una con otra beta plegado, formando parte de una proteína. Se indica que justamente estos
estas modificaciones o estas uniones se tienen que dar porque todas las proteínas no son completamente solubles en el medio acuoso. Entonces, los aminoácidos que se encuentran aquí en esta parte interior, por ejemplo, serían los hidrofóbicos, mientras que los que se encuentran en los bordes serían más los hidrofílicos. Pero como la proteína requiere tanto de aminoácidos hidrofóbicos como hidrofílicos, entonces una manera de proteger es durante los plegamientos. Igual ocurre con este plegamiento que ustedes ven. A ver, esta es estructura, esta que estoy señalando, si la ven, está con el punto rojo. Estructura secundaria de tipo flecha, ¿cómo es? Beta plegado. Beta Se plegado. continúa por ¿se continúa por quién? Alfa Miren hélice. por una alfa hélice y termina en un, ¿cómo se llama esta azul otra vez de acá abajo? Plegado, beta plegado. Beta plegado. Entonces a esta proteína se le llama beta porque es la primera, alfa, beta. Loop porque hay aminoácidos que hacen posible estas uniones. Estos aminoácidos de acá no forman parte de la alfa hélice, pero sirven para conectar ambas estructuras. Estas formas de barril también se dan en algunas proteínas más complejas. Entonces, si ustedes ven, casi todos son flechas. Esta flecha, miren, la punta está para acá abajo, esta flecha la punta está para arriba, esta la veo para abajo, esta la veo para arriba, y estos aparentes de hilos, estos vendrían a ser los lock, o los motivos también se les llama, que unen justamente estas estructuras secundarias. Ahora mi pregunta es, ¿esta proteína es de tipo alfa hélice o beta plegado? Beta plegado. Beta plegado, beta plegado. Entonces ustedes estarían en condiciones de leer estas estructuras si yo les pongo una imagen en el examen, ¿no es cierto? Si yo le digo, a ver, indíquenme cómo es la estructura de esta proteína, ustedes a ver, ¿qué dicen acá? A ver, ¿qué dicen acá? Estoy señalando Beta plegado. Beta plegado. beta plegado y la otra, y esta otra de abajo. ¿No es la misma? Beta plegada. Muy bien. Ahora la otra pregunta es, ¿son antiparalelas o son paralelas? Paralelas. Muy bien. Eso es lo que quiero que saquen. Eso es lo que saquen. Entonces ustedes, si yo les pongo esta imagen en el examen, ustedes me dicen, esta es una proteína beta, porque como van a estar las alternativas, entonces ustedes tendrían que elegir beta, alfa, porque veo que es un rulo acá, otra beta. Podría ser al revés, alfa, beta, alfa, o alfa y beta, o beta y alfa. Entonces, todas esas estructuras ustedes ya tienen la capacidad de leer en cuanto a las proteínas. Estos motivos, muchas veces, o LOPs, como también se le llama, son importantes porque, como yo les decía, tienen aminoácidos y muchas veces tienen aminoácidos importantes que hacen posible, pues, se unan a estas estructuras ciertos iones como el calcio. Por ejemplo, este LOC, que es hélice, LOPS hélice, porque esta es una hélice, este es el LOP o el motivo, y esta es otra hélice. Entonces, este LOPS está formado por aminoácidos como el ácido glutámico, el aspartico, ¿no? Y esta parte, esta secuencia, hace posible que se una al calcio. Entonces, este tipo de forma estructural están en proteínas que generalmente unen al calcio. Seguro que ustedes por ahí han escuchado los famosos dedos de zinc. Los dedos de zinc también son secuencias proteicas
que justamente en estos motivos estructurales tienen aminoácidos como la cisteína y la histidina que unen fácilmente al zinc. Y estas proteínas con esta estructura sirven de factores de transcripción. Son los famosos dedos de zinc que se posesionan en el ADN cuando estos deben transcribir el mensaje que trae esa secuencia de bases nitrogenadas. Entonces, como ustedes verán, no es por las puras que están los motivos. Muchos motivos cumplen funciones justamente para unirse a ciertos iones o a otras moléculas para que estas estructuras proteicas cumplan una función. O de lo contrario, para mantener la estabilidad de las proteínas a partir principalmente de estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. La hemoglobina, por ejemplo, que antes hemos hablado, tiene una estructura cuaternaria, tiene la alfa 1, beta 1, beta 2, alfa 2, 4 subunidades. Y esta disposición de sus subunidades y las interacciones entre los grupos, en este caso grupos R que están presentes, van a hacer pues que sea más estable esta estructura cuaternaria. Entonces pueden existir dentro de estas estructuras cuaternarias aquellas que están constituidas por 2 subunidades y serían unas proteínas con 2 dímeros, proteínas con 3 dímeros, quiere decir trímeros, 3 estructuras terciarias, tetrámeros o polímeros, dependiendo de cuántas subunidades tienen estas proteínas. Entonces existen gran variedad de proteínas, como ustedes saben, cumplen diferentes funciones. ¿Qué funciones cumplen las proteínas, aparte de la enzimática que les enseñé en la clase pasada? A ver, ¿qué me pueden decir, chicos? Estructurales. Estructurales, por ejemplo, En la membrana celular. en la membrana celular. ¿Ya? ¿Qué más? De transporte. De transporte, por ejemplo, La albúmina. la albúmina. La albúmina es una proteína muy importante y transporta un montón de moléculas que no son solubles en el medio acuoso. La La albúmina bilirrubina, es, por ejemplo. claro, la bilirrubina, que no podría ser soluble en el medio acuoso. La albúmina es una proteína que me indica el estado nutricional. Si yo tengo una albúmina baja, eso indicaría que mi nutrición no está siendo la adecuada y que me está faltando justamente proteína. También puede haber deficiencia en albúmina si tengo problemas hepáticos, porque esta proteína es sintetizada a nivel del hígado. Entonces, si tengo problemas hepáticos, mi hígado está dañado, entonces lo más probable es que no sintetice tanta albúmina. Y eso, como ustedes saben, va a traer otras consecuencias. Otra función de las proteínas. Contráctil. Sí, son contráctiles, por ejemplo, las proteínas musculares. Entonces, como ustedes ven, las proteínas tienen muchas funciones, pero la función está determinada por su estructura. Si yo someto a esas proteínas a condiciones que no son adecuadas para ella, fácilmente perderían su función, pierden su estructura y pierden su función. Entonces, en suma, podemos decir que los aminoácidos son la forma nativa de una proteína y que estos aminoácidos deben estar en la posición y en el lugar que le corresponde a cada uno de ellos. Porque si uno de ellos se pierde o se altera, la proteína resultante puede ser una proteína que está, pero no va a cumplir la función para la que fue diseñada. Esta estructura primaria, que está constituida por aminoácidos unidos por enlace peptídico, donde encuentro un amino terminal y un carboxi terminal, después que se ha dado el polipéptido, se va a compactar dando
una estructura secundaria que puede ser alfa hélice o beta plegado. A ver, recordando, esta beta plegada, ¿de qué forma es? ¿Paralela o antiparalela? Antiparalela. Ya, antiparalela. ¿Y cómo ustedes dirían en cuanto a esta proteína? ¿Qué característica tiene esa proteína? Sus enlaces de ¿Qué unión de carac- las cadenas son horizontales. Así es. Sus enlaces de unión, sus uniones de los hidrógenos, ¿no? Y acá está la alfa hélice, que también se mantiene por enlaces de hidrógeno y aproximadamente se enlaza, digamos, si este es el aminoácido 4 con el aminoácido 1. Ese es el enlace que más o menos 3.6 se dice, es el enlace entre un resto de aminoácido con otro resto de aminoácido, pero ahí no participan los grupos R. Los grupos R recién participan en esta estructura terciaria. Y esta estructura terciaria se va a mantener estable gracias a los enlaces. ¿Qué enlaces? Estructura terciaria ¿Disulfuro? Bisulfuro. disulfuro. ¿Qué más? Puente de hidrógeno. Enlaces de hidrógeno. Puente de Y- hidrógeno. ¿Qué más? ¿Qué más, De chicos? reacciones hidrofílicas. Interacciones hidrofóbicas, porque hidrofóbicas, recuerden que se esconden, ya, hidrofóbicas y enlaces iónicos. Esos mismos enlaces se repiten acá para formar una estructura cuaternaria que no todas las proteínas la tienen. Entonces, imagínense esto. Si yo caliento esta proteína, lo que va a hacerse con esos enlaces que no han sido muy fuertes, el más fuerte de ahí es el de cisteína, entonces se va a perder la estructura cuaternaria y todo lo vamos a tener bajo esta forma. Sigo calentando y dependiendo si la estructura secundaria era alfa hélice o beta plegado, va a seguir la ruta reversa. Y lo sigo calentando y me va a dar la estructura primaria. Entonces, eso no es importante desde el punto de vista nutricional, porque a mí lo que me importa, si yo estoy hablando de la nutrición, es que todos los aminoácidos estén completos y estén perfectos para que yo pueda absorberlos. Pero si estoy hablando de una proteína que cumple una función, que ha sido plegada adecuadamente para que cumpla esa función, y por los estudios que estoy realizando, la hice someterse a altas temperaturas, y ya en vez de estructura cuaternaria tengo una estructura terciaria y no me di cuenta y siguió sometiéndose a altas temperaturas o cambios bruscos de pH y ya tengo secundarias. Entonces, cuando yo realice mi reacción enzimática en el laboratorio, yo no voy a encontrar actividad enzimática. Y no es que la enzima no esté actuando sobre el sustrato, sino que la enzima perdió su estructura y perdió su función. Entonces, es importante para una proteína que cumpla su función, y como ya sabemos que los dominios son importantes dentro de la proteína, entonces si no está el dominio, ¿dónde se va a unir la molécula? ¿Qué podemos decir como conclusiones en cuanto, ¿se acuerdan que les dije que uno tiene que concluir en base a qué? En base a las competencias. ¿Qué características tienen los aminoácidos? ¿Se olvidaron? ¿Tienen un carbono alfa o no tienen carbono alfa? ¿Son estructuras orgánicas o no son estructuras orgánicas? Estoy repitiendo lo que ustedes me han dicho, ¿ah? Sí, doctora. Son estructuras Ya. orgánicas, tienen carbono alfa, tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Ok. Como aminoácidos,
Son catiónicos, aniónicos, son anfóteros, ¿qué cosas son? Son anfóteros. Tienen Anfóteros. característica ácida como básica. Así es, característica ácida como básica. Muy bien. Entonces, también presentan un PI. ¿Qué es el PI? El punto isoeléctrico. Es el punto isoeléctrico. ¿Y qué es el punto isoeléctrico? ¿Será un valor de pH? Neutro. Es el pH, ¿sí? Para el aminoácido del ejemplo si fue neutro. Es el pH en el cual, ¿cómo encuentro el aminoácido? Sumo sus cargas y cuánto me debe Con dar. carga neta 0. Cero. Cero. Debo sumar sus cargas, el pH en el cual yo sumo sus cargas y me da igual a 0. Y cuando lo encuentro con carga positiva o con negativa, va a depender del medio en que lo coloqué. Luego, enlaces en los péptidos y en las proteínas. Como péptido habíamos visto a la insulina. ¿Qué enlaces vimos en la insulina? Peptídico. Sí, enlace peptídico. Y otro enlace que, ¿se acuerdan que la insulina eran 2 péptidos? Y en un momento se unían los 2 péptidos. ¿Cómo se llamaba ese enlace? Disulfuro. Intra e inter creo que era. Sí. Intracatenario e intercatenario, pero disulfuro. Muy bien, muy bien. Y en las proteínas, bueno, dependiendo a qué estructuras llegamos, estructura primaria, los peptídicos, estructura secundaria, ¿qué? ¿Qué enlaces? Secundaria, Puente de hidrógeno. puente de hidrógeno, estructura terciaria, Puente de hidrógeno, disulfuro y muy bien, puente de hidrógeno, disulfuro, interacciones Hidrofóbica. iónicos, interacciones hidrofóbicas. Esos son los principales. Y en cuanto a las estructuras proteicas, hemos visto que hay proteínas un poco más sencillas con estructura terciaria, hay otras estructuras más complejas como las estructuras cuaternarias. Estas estructuras, tanto terciarias como cuaternarias, pueden tener dominios, que son lugares que cumplen una función particular dentro de la estructura proteica. Y tienen también, para mantener su estructura estabilizada, su estructura tridimensional, tienen secuencias de aminoácidos que se denominan como LOPs o motivos, ¿ya? Estos LOPs o motivos son secuencias de aminoácidos que generalmente ahí están los aminoácidos grandes, esos que no permitirían, por ejemplo, si haga una alfa hélice correcta, se estaría alterando por una parte, estaría más ancha, por otra parte más angosta. Entonces, esos aminoácidos sirven de unión y lo que llamamos motivos o LOPs. Muchas gracias, disculpen, hoy día he tenido el percance de que no sé, se me iba, pero sí estamos terminando bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran saber más? La clase todavía no la he colgado, ahorita la voy a colgar, ¿ya? A ver, dime, Miguel Una Alonso. consulta, como las proteínas tienen característica anfótera, también cumplen la función de buffer, pero esos buffer, hasta qué, bueno, imagino deben tener un rango en el que la proteína puede estabilizar el pH, pero ¿qué sucede si la diferencia del pH es más grande del rango al que puede actuar, ¿no? Ese buffer. Ya, está bien, muy buena pregunta, porque en la proteína, si bien es cierto, acá estamos haciendo en la clase, lo que estamos haciendo es un ejemplo de la función que puede cumplir la proteína en este medio, pero no es siempre así en nuestro organismo.
si nuestro organismo, nuestro pH de la sangre es más o menos 7.35. ¿Y qué pasa si se empieza a acidificar? Y si nosotros tenemos aminoácidos, los aminoácidos lo que van a ayudar es a neutralizar esa acidez. ¿Y qué pasa si estás subiendo de 7.35? Entonces los aminoácidos van a neutralizar para que no se vuelva más alcalina nuestra sangre. Pero no solamente tenemos como buffer a los aminoácidos, sino también tenemos un buffer más fuerte que es el bicarbonato. Y dentro de la célula, en el intracelular, si esto está ocurriendo en el intracelular, estamos hablando también del buffer fosfato. Los buffers generalmente amortiguan más o menos 1 de la variación del pH. Si esto fuera 7 y tengo un buffer, el buffer me puede amortiguar hasta 8, de 6 a 8. Si esto es 7 y acá le pongo 8, mi buffer me amortigua esto, entonces me va a amortiguar de 7 hasta 8. Más de 8 ya no me amortigua. Yo tendría que tener otras moléculas que me ayuden. Eso hacen los buffers, más o menos 1. Pero nuestro organismo, como ustedes saben, en la dieta entran una serie de moléculas, unas más ácidas, otras más neutras, pero entran. Y es más, con los alumnos de nutrición, la vez pasada, cuando me decían que había alimentos alcalinos, medimos el pH de los alimentos y resultaron que todos eran ácidos. Entonces, pues esos alimentos van a ingresar a nosotros y nuestro organismo tiene que tamponar el medio, sobre todo la sangre. En el momento que están entrando los nutrientes, tiene que tamponar. Y ahí se usa el buffer bicarbonato para tamponar, para que no varíe el pH, porque por pequeñas variaciones de pH yo puedo perder la vida. Entonces, no solamente los aminoácidos van a amortiguar el pH, ellos van a ayudar. Otras proteínas que van a estar también van a ayudar, hasta la hemoglobina va a ayudar cuando los pH se están alterando. Pero también tenemos buffer. Entonces tenemos un sistema, tenemos más de un sistema para ayudar a mantener el pH adecuado y no poder tener problemas de salud, ¿no? Eso es en mi organismo. Ahora, si yo lo llevo al tubo de ensayo, estoy trabajando con, digamos, esta proteína y yo quiero saber su pH experimental, entonces su PI experimental, entonces yo juego con diferentes pHs y veo cómo se está comportando. Y decimos que se comporta como un ácido o como una base, porque yo, ¿cómo defino a un ácido? Ácido es todo aquello que pierde protones o cede protones. ¿Y qué es una base? Todo aquello que recibe los protones. Entonces mi pregunta es, ¿en cuál de estos puntos se comporta como un ácido y en cuál de estos otros se comporta como una base este aminoácido? ¿Dónde está recibiendo protones? ¿Y dónde está donando protones? Ya, te escucho. En el caso del catión estaría donando protones. ¿Estaría donando o estaría recibiendo? Mira la estructura inicial. Así es. Y mira acá cómo está. No, estaría cediendo. Acá estaría recibiendo o estaría donando. Porque así estaba el suterior. Ahora pasó a este punto. Si tú ves, esta parte está igual. Esta parte está igual. ¿Qué yo veo? Un hidrógeno adicional acá. Esto está con carga negativa. Si yo le doy su hidrógeno, ya se neutraliza. Entonces, por eso es que solamente queda esta carga positiva y yo digo que es la forma catiónica. Pero, ¿qué le ha pasado? Ha ganado un protón. Y si yo me voy a la definición más básica de ácido y base, ácido es el que dona protones. Entonces, ¿dónde está donando protones este? Si este era así y ahora se quedó así, acá está donando protones. ¿Y dónde está recibiendo? La base es aquel que recibe protones. Acá, ¿no? Entonces, en un lado se comporta como un ácido y para otro lado se comporta como una base.
¿ya? Doctora, estos son Eso reacciones es de lo o que... sea, que pueden volver, ¿no? Se puede volver un cation o se puede volver un Sí, anión. sí, 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 sí. Y este como ven, la flecha va y viene, eso indica que puede estar en ese momento así. Pero ¿por qué está en este momento así? ¿Por qué ha ganado un protón? Porque ha pasado de un pH neutro a un pH más ácido. Por eso ha ganado con la finalidad de neutralizar. Y ahora, ¿qué está pasando? Este pH tiene menos acidez y él está en un pH donde el número de protones y el número de OHs es igual. Entonces, quiere mantener esas condiciones. Y para mantener esas condiciones, como la del pH 7, él dona su protón. Y entonces, al donar su protón al medio, ¿qué está haciendo? Se está convirtiendo en un ácido, porque un ácido es aquel que dona protones. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Y eso uno lo puede trabajar pues en el laboratorio, su comportamiento y todas sus características, y esto lo han trabajado desde hace muchos años, y es por eso que se sabe que su comportamiento es así para hallar su punto isoeléctrico y que estos actúan como tampones. Pero como te digo, no son los únicos tampones. Y no es la única proteína de mi dieta que acaba de entrar. Puede ser mi propia hemoglobina la que se encargue de ayudarme a neutralizar, porque las proteínas, como tienen aminoácidos y tienen grupos carboxilo y tienen grupos amino, también pueden hacer esa neutralidad en evitando los cambios de pH. Entonces, en mi organismo tengo, aparte de aminoácidos que entra con mi dieta, también tengo otros amortiguadores que me van a ayudar y que seguro va a ser motivo de un seminario próximamente que van a desarrollar, porque justamente en bioquímica se tiene que ver esa parte. ¿Está bien? ¿Quedó bien? ¿Todo completo? ¿Correcto? Doctora, gracias. Ya, muy bien. Ya, entonces chicos, ya empiezan las prácticas la próxima semana. Con mi grupo ya nos estaremos viendo. Y esta semana comienzan las prácticas de nutrición, ¿no? Así que participen, no pierdan sus oportunidades, porque cada reunión tenemos que poner los docentes una nota. Nos vemos con algunos el día viernes y bueno, con otros en cualquier momento. Yo estoy yendo ya a la universidad, por eso he tenido problemas un poco en los horarios. Pero bueno, hoy día me quedé para dictarles la clase. Chao chicos, cuídense mucho. Hola, doctora. Buenas Pero, tardes. doctora, Hasta luego, doctora. gracias. Muchas Gracias, gracias. doctora.